Buenos días a todos. Bienvenidos al quinto día de nuestro Foro Internacional de Inteligencia Artificial. Antes de comenzar con nuestra primera ponencia en línea, me gustaría mencionar algunas recomendaciones importantes para asegurar que todos tengamos una experiencia productiva y sin interrupciones en este evento. En primer lugar, es crucial aprovechar al máximo el tiempo que tenemos juntos, por lo que les pedimos estar puntualmente. En segundo lugar, al final de cada sesión abriremos un espacio de preguntas y reflexiones, mismas que pueden ir colocando en la parte derecha de su pantalla. La presentación está programada para durar 60 minutos. Por último, en caso de que surja algún problema con la señal de Internet, les pedimos por favor tengan paciencia y esperen un momento. Si la situación persiste, les recomendamos salir y volver a ingresar utilizando el enlace proporcionado en la página oficial del FIA. Les pedimos que respeten las opiniones y puntos de vista de los demás participantes, ya que todos estamos aquí con la intención de aprender y crecer juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, nos complace dar inicio a la ponencia titulada La inteligencia artificial, un desafío disruptivo y las 3C del aprendizaje, a cargo de la doctora Milagros Cecilia Guamán Castro. Ella es doctora en educación, postdoctoral PhD en Digital Learning en la Universidad de Barcelona, España, magistra en educación e investigación universitaria. Perú, licenciada en educación, especializaciones en andragogía, gerencia y gestión educativa, docencia virtual y gestión universitaria. Revalidación de estudios en Estados Unidos de Doctor of Education, Master of Science in Education y Bachelor of Arts in Teaching Spanish. Vicerrectora de Savage University en Florida, Estados Unidos. Directora y gerente de MHC, Metodologías Holísticas Colaborativas, Perú y Estados Unidos. Consultora, asesora y conferencista internacional en e-learning en más de 18 países. Cargos de gestión de proyectos en UNESCO, el Banco Mundial y Minedu. Autora de 9 libros y más de 40 artículos sobre e-learning. Jefa del Departamento Académico de la USMP Virtual. Jefa de Tecnología Educativa en la USMP Virtual, ha recibido diferentes reconocimientos en universidades de Latinoamérica, Estados Unidos y organizaciones internacionales. Representante de Florida Global University, Estados Unidos, en Perú. Catedrática en Southern New Hampshire University, Estados Unidos. Catedrática en Tiffin University, Estados Unidos. Directora de tesis en la Universidad Arturo Prat de Chile. Cargos de gestión educativa virtual en la Universidad del Perú, México y Estados Unidos. Catedrática de universidades de Chile, México, Panamá, Colombia, Perú y Estados Unidos. Metodóloga, investigadora en e-learning, miembro de comités científicos internacionales de revistas y publicaciones. Organizadora de congresos internacionales en Latinoamérica y Estados Unidos. Más de 25 años de experiencia en educación y gestión y 15 años de experiencia gestionando educación virtual y cátedra online. Voy a ceder el espacio en este momento al maestro Alberto. Adelante. Muchas gracias, Ari. Bueno, pues bienvenidos todos al quinto día del Foro Internacional de Inteligencia Artificial aquí en la Universidad La Salle Nezahualcóyotl. Y como lo comentó anteriormente Ariana, hoy tenemos el placer de tener a la doctora Milagros Guamán. Y bueno, doctora, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida sea, y no le quito más tiempo porque, bueno, pues nos apremia el tiempo de repente. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder acompañarlos en este Foro Internacional de Inteligencia Artificial. Realmente un tema actual, un tema que se debe analizar desde diferentes perspectivas, diferentes análisis de diferentes especialistas, y que definitivamente estoy segura que en este evento internacional estamos recibiendo aportes, experiencias, investigaciones de muchos investigadores, así como el que hoy voy a compartir con ustedes. Los saludo desde Lima, Perú, en este momento. He estado hace 10 días en México, disfrutando también de su calidez en instituciones y compartiendo, como siempre, en este entorno académico. Así que voy a compartir la presentación que tenemos para el día de hoy, en la que abordaremos
este análisis de lo que es la inteligencia artificial, cuáles son esos componentes necesarios, cuáles son esas características que muchas veces nosotros tenemos que identificar y cuál es el valor real. Por eso la he denominado la inteligencia artificial un desafío en este entorno académico de las 3C del aprendizaje, porque lo vamos a enfocar en lo que realmente es parte de nuestro proceso académico. Nosotros trabajamos desde universidades, institutos, quizás hay docentes también desde colegios, preparatorias y más. Y en todos los entornos educativos, la inteligencia artificial en este momento se viene analizando, trabajando y aprovechando para poder mejorar la calidad educativa. Y es por ello que parto de una frase: los tiempos cambian, las universidades cambian. Vemos actualmente que hace poco en Virtual Educa se ha presentado Sofía, ¿no? Este robot humanoide que ha podido conversar con los espectadores, ha podido interactuar. Tenemos también en los entornos educativos y ahora en las conferencias, por ejemplo, hace poco de la ONU, Ameca, que es este robot androide que tiene mayor movilidad y gestos en el mundo y que está avanzando. Hay muchas investigaciones que ya se están dedicando a estos robot androide. Y las universidades, ¿dónde estamos? ¿En qué punto de todo este avance y proceso? Mientras que la tecnología avanza, las universidades también tienen que ir de la mano, de vanguardia. No pueden quedar excluidas. Al contrario, avanzar permanentemente. Inclusive, hemos visto una noticia muy interesante hace poco también, hace unos meses, cuando a Sofía en Arabia la han nombrado como parte de este país, le han entregado un pasaporte. Imagínense, ¿dónde está avanzando ya la tecnología? Tiene un pasaporte propio como ciudadana de Arabia. Incluso muchas mujeres en Arabia dijeron, wow, ¿y por qué ella no utiliza la túnica, no se tapa el rostro? ¿Por qué no camina como un varón al costado como parte de nuestra cultura? ¿Cuál es la diferencia? Porque es un robot humanoide. Entonces, miren cómo la sociedad va cambiando permanentemente. Las universidades, de no adaptarse a estos cambios, van a ir quedando caducas. Por ello, debe integrarse lo que no es de ahora, sino que viene más de casi 70 años, la inteligencia artificial. Estas universidades que incluyen estrategias, metodologías, avances tecnológicos, van a poder mantenerse siempre a la vanguardia dentro de los entornos académicos y poder brindar finalmente una educación de calidad. Aquellas que no, que van quedándose rezagadas, son aquellas como las que yo menciono, las universidades ¿no? Dinosaurios, obsoletos, van camino a extinguirse, porque quienes no se adaptan a los cambios, tanto docentes como instituciones educativas, no van a poder seguir avanzando. La inteligencia artificial, entonces, va a poder buscar crear siempre sistemas permanentemente que puedan realizar tareas que usualmente los puede realizar la inteligencia humana. Pero ¿qué tareas? ¿Esas tareas emocionales? No. ¿Esas tareas operativas? Exacto. Entonces, la inteligencia artificial busca crear permanentemente sistemas y en este momento estarán creando más inteligencia artificial que nosotros ni conocemos y que se va dando en los entornos empresariales, académicos, de negocios, en todos los entornos. Pero ahí viene un punto muy importante. ¿Cómo ha venido la inteligencia artificial integrándose los últimos años? Porque no es de ahora, que ahora por el chat GTP lo estamos mirando desde hace un año, año y medio, con más fuerza, con más intensidad, pero la inteligencia artificial, como menciono, tiene prácticamente casi 70 años en el entorno educativo, en el entorno empresarial, pero se ha venido trabajando de diferentes ángulos tímidamente. Pero los últimos años ya ha venido con mucha más vanguardia, ha venido con cambios que cuando ya han comenzado a intervenir
en las empresas de manera significativa, en las universidades de manera significativa, todos han comenzado a mirarla con mayor precisión. Por ejemplo, en la educación venimos utilizando inteligencia artificial en Duolingo. ¿Quién no practica un idioma con Duolingo? Podemos nosotros tenerlo en nuestro equipo de laptop, nuestro smartphone, y Duolingo se adapta a nuestras necesidades, vamos practicando, vamos realizando procesos, incluso cuando nosotros no entramos 2, 3 días, 4 días de la práctica, Duolingo nos envía un mensaje y muy triste, dice, Duolingo está triste, estás haciendo llorar a Duolingo. Entonces, ahí tenemos la inteligencia artificial que nos recuerda, uy, voy a realizar mi práctica, sí, aunque sea 5 minutos, voy a entrar a seguir practicando. Por ejemplo, yo practico mucho el inglés permanentemente porque, si bien es cierto, estoy certificada, sé el inglés, pero si no lo practicamos y no estamos permanentemente en ese entorno, no es nuestro día a día, vamos perdiendo la práctica y las palabras, las expresiones. Entonces, Duolingo es un ejemplo que ya está involucrado en la educación y que tenemos el acceso libre muchas veces para poder practicar un idioma con este apoyo de la inteligencia artificial. Otra integración muy interesante y que se ha dado en China es Scurry AI Learning. Esta inteligencia artificial del aprendizaje que ha creado tutores personalizados para los estudiantes. Porque cada estudiante tiene diferentes formas de aprender, diferentes niveles, diferentes avances. No todos los estudiantes quizás ven un video y lo comprenden a la primera vez o leen un texto y lo comprenden a la primera vez. No, todos somos diferentes, todos somos únicos. Este sistema de Scurry que se ha creado en China permite que el estudiante, cuando esté en casa, puede trabajar con un tutor en línea, con inteligencia artificial, y que él va al ritmo de este estudiante, retroalimentando, avanzando, más ejercicios de tal nivel, porque le falta quizás un nivel, más prácticas, diálogo. Entonces, es como tener un profesor privado particular cada uno de los estudiantes. Este aporte es muy significativo porque refuerza, complementa lo que el estudiante puede desarrollar en la universidad o puede desarrollar en el colegio. Tanto así que Apple ya está contactándose y está mirando y está coordinando con ellos para ver cómo integrarlo, potenciarlo y también no solamente sea un servicio para este lado del mundo, sino que se vaya expandiendo también para los demás países. Porque tener un tutor que nos ayuda con inteligencia artificial es un aporte a la educación. Ayuda a reforzar lo que no podría un estudiante contratar a un profesor y este profesor a los 40 alumnos personalizadamente atenderle. Pero con inteligencia artificial sí se puede. Entonces, ¿cómo se integra a la experiencia del aprendizaje de manera positiva? Turnitin. ¿Quién no ha utilizado Turnitin? Aquellos que somos asesores de tesis, aquellos que hemos desarrollado una tesis, una investigación, aquellos que tenemos alumnos que trabajamos metodología de investigación, cursos de investigación, publicar un artículo, etcétera. O simplemente porque hay lineamientos en nuestras universidades de utilizar Turnitin con cierto porcentaje de similitud. Tiene también inteligencia artificial y nosotros tenemos que configurarlo para poder trabajar con ese sistema y en todas o la gran mayoría de tesis en el mundo se está utilizando este sistema con inteligencia artificial. Pero que también hay otros software también libres que permiten trabajar, pero Turnitin es uno de los ejemplos donde se ha llegado con mayor avance con la inteligencia artificial a trabajar estos datos para tenerlos nosotros previo a una publicación. Pero uno de los que se ha integrado con mucha fuerza y que está trabajando en universidades e instituciones como apoyo es el ChatGPT. El ChatGPT que al principio, cuando recién apareció, fue como pensando que era una amenaza, era una preocupación para el mundo, ¿no? Pero no,
Ahí está la capacidad del docente, del investigador, del especialista en aprovechar, empoderarse, conociéndolo, para poder incluirlo en sus actividades para beneficio académico del docente, del profesor, del maestro, pero también beneficio del estudiante. Entonces, siempre la tecnología, quiero afianzar algo muy importante. Yo tengo más de 18 años totalmente e-learning. Soy un avatar, por eso viajo mucho, brindando conferencias, gestiono educación virtual en diferentes países. Y vengo hablando del e-learning, la educación virtual, desde hace muchos años. Y esta educación virtual, este e-learning, estas tecnologías han habido ayer, van a haber ahora y habrán mañana. No va a retroceder el tiempo y van a desaparecer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como especialistas? Empoderarnos de esas tecnologías para poder aprovecharlas para los estudiantes y para nosotros. Esa es la única diferencia. Mañana aparecerá otro ChatGPT que no se llame ChatGPT. En 5 años aparecerá otro. No sabemos qué pase de aquí a 100 años. No estaremos vivos. Pero lo que sí sabemos es lo que en este momento podemos hacer. Por ello, la tarea del docente, del investigador, es significativa para poder aprovechar esta inteligencia artificial. ¿Y qué dice el mundo ante esta situación? Docentes en las universidades, docentes en los institutos, docentes en los bachilleratos, en las instituciones educativas, pero para que el docente se empodere, como comento, y aproveche esta tecnología ahora, que mañana puede ser otra, y después otra. ¿Qué necesita el docente? Capacitarse. ¿Por qué? Como arte de magia no va a poder utilizarlo. Y para capacitarnos tenemos N herramientas y N videos en YouTube. Entonces, nosotros lo que vamos a encontrar es mucha información para poder realizar esa capacitación, esa autocapacitación que el docente requiere. No solamente que el rector lo invite, que el coordinador lo invite, sino que usted genere su propia capacitación investigando. Pero, ¿qué nos dicen las fuentes? Esta información estadística del 23 de junio al 7 de julio de este año 2023, que se trabajó con encuestas en 29 países. Y se les preguntó, ¿la inteligencia artificial es importante en la enseñanza? ¿Qué dicen los encuestados? ¿Los maestros necesitan capacitarse? Y aquí hay una noticia muy interesante, porque el porcentaje global dice que el 65% de estos 23.248 encuestados dicen que sí, que los docentes tienen que capacitarse, tienen que empoderarse de estas nuevas tecnologías, esta inteligencia artificial, para poder utilizarla en provecho educativo. Y miren los países que lideran esta iniciativa, estas ganas de capacitarse, esta preocupación, que es muy interesante porque se están preocupando. No es que dicen no, no, sino al contrario, se involucran. Miren quién está aquí. México en el 3er lugar, exacto. Sí, aquí en esta universidad que es de México. Miren, están, o sea, por eso es que hay eventos como este, porque México, así como Perú, que está aquí en el 1er lugar, México de Latinoamérica está Perú, México está Argentina, está Chile, está España, países iberoamericanos, entre los que se preocupan más porque los docentes se deben capacitar. Interesante porque nos lleva a crear eventos como este, que estoy segura el próximo año va a tener novedades, porque va a seguir uniendo investigadores, especialistas que puedan compartir y aportar. Entonces, importante que los países se están preocupando en lo que es la capacitación. Pero, ¿qué nos dice también este mapeo mundial, estas estadísticas en cuanto a la normatividad? La inteligencia artificial hace 5 años atrás no estaba muy direccionada a identificarse normas en la educación. Pero los últimos 3 años ya han comenzado los países del mundo, así como México también, a preocuparse en crear
normas para utilizar la inteligencia artificial. Y esto es muy interesante y necesario, porque la tecnología, queridos colegas, va a seguir avanzando permanentemente. Nadie la va a detener, nadie. Y nosotros, a la par, debemos avanzar en las instituciones. Si gestionamos, fabuloso, podemos proponer las normativas también internas. Si somos docentes, reunirnos con los demás colegas y proponer también. Entonces, los países, las instituciones, tienen que normar cómo se va a utilizar, porque si no se da una ruta, una línea, cada uno la va a utilizar como mejor le parece. Es como tener aulas virtuales donde cada docente hace lo que desea. No, las aulas virtuales cuando se trabajan también tienen normas, lineamientos para que toda la universidad, así sean 30.000, 40.000 estudiantes, 50.000 estudiantes, todos tengan aulas virtuales con un diseño pedagógico, un modelo e-learning, unos estándares internacionales de calidad, y no que cada docente quiera configurarla, implementarla de diferente manera. ¿Por qué? Porque cuando no está en sintonía, organizado todo, el afectado es el estudiante, porque el estudiante va a recibir de una manera la información de un profesor, de otro profesor, diferente. Entonces se va a confundir y va a decir, ¿y cuál es la más adecuada? O sea, ¿cómo utilizo, por ejemplo, mi aula virtual? El profesor A implementa materiales, el profesor B no implementa materiales. Entonces, ¿qué pasó? Igual es la inteligencia artificial, que forma parte de la tecnología. Entonces, ya en el mundo hemos visto que se están trabajando normas, lineamientos y que se están aplicando. Esta estadística de finales del 2022 nos muestra cómo los países están avanzando en ello y estoy segura que en 2 meses, a finales del 2023, casi mes y medio, vamos a tener también nuevas estadísticas de cómo este año, y el cuadro lo veremos el próximo año, este es de la Universidad de Stanford, siempre publican ellos a fin de año, vamos a identificar cómo la normatividad de la inteligencia artificial se está expandiendo en el mundo. Así que eso es un aporte indispensable, porque si no se trabajan los lineamientos, la normatividad, no se va a poder controlar. Cada uno va a querer hacer de una u otra manera. Entonces, allí hay un punto clave para las instituciones y cada uno de los diferentes países. Nosotros tenemos permanentemente la interacción con ChatGPT. ¿Quién no lo ha utilizado? No, todos, ¿no? Desde que hace año y medio comenzó el boom y todos decían, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué hago? Muchos profesores preocupados. ¿Y ahora cómo evalúo que el alumno va a saber? Simplemente, colegas, estrategias. No pretendamos reducirnos al conductismo de preguntar qué es, qué es, qué es. No. Así, por supuesto, el ChatGPT le va a dar 50.000 respuestas. Las estrategias que aplica el docente universitario, el docente de bachillerato, de instituto, de colegio, esa es la riqueza que diferencia al ChatGPT de ustedes docentes. Por ello aquí nosotros ingresamos y le escribí a ChatGPT que me pueda dar algunos tips, porque para eso sí es muy bueno, porque tiene mucha información. Recordemos que la inteligencia artificial, así como los robots humanoides, como Ameca, como Sofía, como el ChatGPT, tienen mucha información. Ni ustedes ni yo vamos a poder ganarle en esa información, no, porque está aquí como Google en la palma de la mano. Pero nosotros no queremos que los alumnos sean robots y que tengan mucha información, no. Nosotros tenemos que formar a estudiantes diferentes, no solo con conceptos. Por ello es que le pregunté, ¿cómo pueden hacer los profesores para que los estudiantes desarrollen habilidades analíticas? Es lo que yo quiero. Y de procesamiento de información para entender y aplicar lo que aprenden. ¿Me lo puedes decir en 4 renglones? Y le dije 4 renglones porque si no le digo, no le puntualizo cuánto necesito, me llena 2 o 3 páginas. Entonces yo quería la esencia. Entonces, ¿qué me dice? Miren lo que me dijo.
¿no? Para fomentar habilidades analíticas y de procesamiento en los estudiantes, los profesores, es decir, nosotros, pueden implementar estrategias como el uso de actividades prácticas. Olvídense de aquellas universidades que toman todavía examen parcial, examen final. La neuroeducación nos ha dicho, queridos colegas, que los exámenes son vomitivos, son bulímicos, porque lo único que hacen es que el alumno devuelva lo que en su cerebrito ha plasmado, no a los exámenes. Más desarrollo de actividades prácticas. Como bien lo dice aquí el ChatGPT, miren ese tip que nos da a todos. O sea, actividades prácticas, proyectos, nos dice acá, que requieren análisis crítico, palabra clave. Crítico. Queremos análisis crítico, queremos estudiantes críticos. Recordemos que la comunicación, el análisis es de nivel literal. El nivel literal es de la época conductista, que solo lees conceptos, aprendes y das exámenes. Y ahí quedó. Mañana ni se acuerda de lo que dio. Yo no quiero un nivel conceptual, como una información allí almacenada. No. El segundo nivel que tenemos nosotros es el inferencial. Un poco mejor, cuando el estudiante ya va realizando inferencias. Pero el tercer nivel que yo quiero para mis alumnos es este análisis crítico. Entonces tenemos literal, inferencial y criterial. Yo quiero estudiantes críticos que aporten, creativos, innovadores. Por lo tanto, las actividades, como nos dice el ChatGPT, como un tip que el docente debe aplicar, son esas actividades prácticas, proyectos que lleven a un análisis crítico. Contextualizado. Si yo voy a trabajar un proyecto con mis estudiantes en México, contextualizado a México. Incluso si yo vivo en Guadalajara, contextualizado a Guadalajara. Si yo vivo en la Ciudad de México, contextualizado a Ciudad. Si yo vivo en Lima, Perú, contextualizado a Lima, Perú. Si yo vivo en Santiago de Chile, contextualizado a Santiago de Chile. Si yo vivo en Buenos Aires, contextualizado a Buenos Aires. Es decir, tiene que ser análisis crítico, práctico, contextualizado. ¿Qué más nos dice el ChatGPT? Además, pueden promover la investigación. Palabra clave y mágica, que el estudiante investigue. Y el pensamiento reflexivo mediante preguntas desafiantes. Preguntas abiertas, criteriales. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Eso es lo que debemos formular al estudiante, para que él tenga ese análisis criterial. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo visualizas? Porque cada estudiante, así como cada expositor que estamos aquí en este evento internacional, tiene un punto de vista de análisis crítico, una experiencia de vida en sus diferentes áreas y ramas del conocimiento científico. Los estudiantes también lo tienen. Y es ahí la capacidad de poder aprovecharla en estos diálogos críticos. ¿Qué nos dice? También es importante brindar retroalimentación constructiva y oportunidades para la colaboración entre estudiantes. Otra palabra clave, retroalimentación. Como cada estudiante es único, porque cada ser humano es único, y de acuerdo a su nivel criterial, a su capacidad de investigación, a sus proyectos que él realiza, la retroalimentación que nosotros realizamos es importante y significativa, porque nosotros estamos con Pedrito Pérez en Guanajuato, México, en esa universidad, por ejemplo, en ese momento. Y ahí mi retroalimentación va a ser contextualizada de acuerdo a esa necesidad y a la problemática que yo le planteé para que él pueda analizar. Entonces, retroalimentación importante y constructiva. Trabajando, por supuesto, no solo de manera independiente, como nos dice acá, sino de manera colaborativa. Nosotros no vivimos solos, queridos colegas, vivimos en comunidad. Por ello, que las diferentes actividades que se realicen deben ser no solo individuales, sino también colaborativas. Porque cuando los estudiantes salgan a la vida real, tienen que haber aprendido a trabajar en equipo,
A veces nos ha pasado que un estudiante dice, oh no, doctora, pero es que yo no me siento cómoda, trabajando en equipo, yo quiero trabajar solo, dicen algunos. Pero no, hay que potenciar para que trabajen en equipo y puedan integrarse. Nos dice entonces el ChatGPT, estas prácticas ayudarán a los estudiantes a comprender y aplicar de manera efectiva lo que aprenden. Aplicar y comprender. Ahí está la clave del éxito y por qué empoderarnos y aprovechar el ChatGPT. Por ejemplo, los docentes, los estudiantes. Pero el proceso debe ser de análisis criterial en cada una de las diferentes actividades. Yo le pregunté otra pregunta, vale la redundancia. ¿La inteligencia artificial puede reemplazar al profesor? Se lo pregunté porque hay muchos profesores preocupados en este momento, noviembre de 2023, porque quizás, wow, ellos ya no puedan trabajar en un año. Entonces, estamos hablando 2023. Como les digo, ¿qué pase de aquí a 100 años? No lo sabemos y no estaremos, pero lo que en este momento podemos aprovechar, sí lo sabemos. Entonces, le pregunté si podía la inteligencia artificial reemplazar en este momento al profesor. Y también le digo, me lo puedes decir en 4 renglones. Y miren lo que nos dice. La inteligencia artificial tiene el potencial de complementar y mejorar la labor del docente. Ahí está la clave. Ayudarnos, mejorar, complementar lo que nosotros como seres humanos capaces, inteligentes de análisis crítico, contextualizado, podemos realizar. Pero no puede reemplazar en este momento al docente. Los profesores desempeñan funciones básicas que no lo hace la inteligencia artificial, como la conexión emocional. Las emociones son propias del ser humano. ¿Cómo estás? Te felicito, Pedrito. Excelente trabajo. Me encantó tu investigación. Y él se siente motivado. Y recuerden que sin motivación no hay educación. Ahí están las emociones presentes y siempre deben estar. La motivación, el fomento del pensamiento crítico en los estudiantes va a poder permitir que ellos se integren y que el docente en este momento, si trabaja de esa manera, no lo va a reemplazar el ChatGPT, no lo puede reemplazar. Entonces la inteligencia artificial, como dice acá, puede ayudar en tareas como la personalización del contenido, la retroalimentación automatizada y el análisis de datos. Pero la interacción humana y la experiencia pedagógica, andragógica, que son esenciales para el ser humano, no lo puede reemplazar. Claro, dice que en qué nos puede ayudar en personalizar contenido, porque existen muchas herramientas, queridos colegas, que nos ayudan a poder, ¿qué? A poder crear presentaciones, materiales, videos en un clic, en menos tiempo de lo que hace años era. Entonces, nos ayuda como profesores, claro, aprovechemos la inteligencia artificial. Por eso ayuda al profesor. Para retroalimentar de manera automatizada, también ayuda para no estar escribe y teclee y teclee. Para analizar de datos, la estadística en mi aula virtual, que la inteligencia artificial veo quién ingresó, cuánto tiempo se conectó, etcétera, etcétera. Entonces, como bien nos dice el ChatGPT, nos puede ayudar en tareas rutinarias, operativas, como materiales, como retroalimentación automatizada, como analizar de datos, análisis de datos y otros. Pero la esencia de la motivación, la empatía, las emociones, no lo puede brindar en este momento la inteligencia artificial. Eso es propio del ser humano. Las 3 Cs humanas. Esta inteligencia artificial va a poder ser muy eficiente. Y es eficiente, claro, todos los días la utilizamos en muchos entornos, porque tiene una información increíble de datos, fabulosa, que podemos nosotros encontrar, revisar, por ejemplo, aquí en este momento en Google, información al alcance de la mano.
Me hubiera encantado tener Google cuando tenía yo 15 años y estaba todavía en el colegio o en la universidad a los 17, ¿no? Ahora los estudiantes tienen una suerte increíble. Información de datos en volúmenes increíbles. Pero esta inteligencia artificial carece de creatividad, conciencia y compasión, es decir, de emociones. Allí están las 3 Cs que usted, querido docente, que yo, que nosotros tenemos y que no tiene en este momento la inteligencia artificial. Creatividad, promover la creatividad en los estudiantes. Desde pequeños, que los niños sean creativos, no a la educastración de píntalo así, dibújalo así, trázalo así. No, yo te he dicho de esta manera y ¿por qué lo haces de otra forma? Dejemos que los estudiantes sean creativos. No estamos educando robots, estamos educando seres humanos. Y eso es lo que nos diferencia de toda la inteligencia artificial. Promovamos la creatividad en cada estudiante, la conciencia, la compasión humana, esas emociones tan importantes y valiosas para la educación. Sin emoción, no hay educación. Podremos ser PhD al cubo, expertos en todas las materias, en muchas materias, pero si no llegamos al estudiante, no tenemos esa empatía, esas emociones, esa compasión humana, de nada le va a servir al experto conocer mucho, pero no llegar a desarrollar estas 3 Cs importantes como profesionales en la educación. Los docentes entonces deben ser líderes de la sociedad. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, nosotros empoderándonos de ella, capacitándonos, va a poder liberar a los maestros de tareas operativas, rutinarias, que eso sí se lo dejamos a la inteligencia artificial, porque es operativa, porque es rutinaria. Para nosotros, dedicarnos ¿a qué? A los valores, al aspecto moral, a trabajar en equipo, a la empatía, a la creatividad. Queremos que los alumnos en posgrado investiguen. Decimos, ¿por qué a mi alumno no le gusta investigar? Qué difícil es. Porque de pequeños no hemos llegado a promover su creatividad. Los hemos bloqueado, los hemos educastrado. Quizás muchos de nosotros nos educaron con la educación antigua, el enfoque conductista. Nos decían, pinte las abejitas de color rosada y todo rosado, pero yo quiero rojo porque me gusta el rojo. No, Milagritos, píntelo rosado. Nos hemos tenido que liberar de esos paradigmas que nos formaron. Y no somos muy mayores, somos jóvenes. Pero la educación ahora está enfocada en la creatividad, en el análisis crítico, el trabajo en equipo, la empatía, la motivación, la innovación. Esos factores son los que hacen que el docente que sí se involucra con ellos sea líder. Pero aquel docente que sigue compartiendo conceptos, como si fuese Google y formando alumnos como si fuesen robots, ese docente no es líder y ese docente no contribuye y ese docente sí va a quedarse sin un trabajo. Porque si hace lo mismo que Google, solamente da información, pero no es empático, no tiene emociones, no profundiza el nivel criterial. Ahí está la falencia. Entonces, el futuro de la educación con la inteligencia artificial nos va a permitir que el 40 o 50% del tiempo del profesor en actividades rutinarias, operativas, como diseñar un material o escribir textos de retroalimentación que lo puede hacer la inteligencia artificial, ese porcentaje vamos a aprovecharlo nosotros en actividades interpersonales con los estudiantes, integrándolos en la creatividad, en la compasión humana. Ahí está la gran diferencia en que nosotros nos podemos empoderar para poder aprovechar. Miremos cómo ha cambiado el mundo con la tecnología. Por ejemplo, nosotros antes veíamos el cine en blanco y negro, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, pero los últimos años tenemos ¿qué? Netflix, claro,
Prime Video, ¿no? Vemos, elegimos qué queremos ver, qué queremos repetir. Tenemos un aplicativo. Queremos escuchar música. Antes, ¿no? Pasó una gran evolución, cassette, CD, y ahora tenemos en un clic, aquí en este momento, a YouTube, Spotify. Miren cómo ha evolucionado el cine, la música. Cuando estamos manejando, estamos viajando, ya no vamos con un mapa impreso. Antes andábamos con una guía. Yo me acuerdo también en el auto una guía, ¿no? Mi hermano, una guía grande y cuando viajábamos. No, ahora nosotros vamos solamente con nuestro Waze, con nuestro Google Maps. Yo que viajo mucho por el mundo, pongo mi Google Maps, inclusive con pasitos. Ay, yo voy caminando por las calles. No nos perdemos. Estamos en el auto, lo ponemos versión auto y llegamos. Inclusive, Waze muchas veces en el auto nos dice, no vayas por acá que hay mucho tráfico, ve por allá. Y conversamos, tomamos decisiones con la inteligencia artificial. Claro, le hacemos caso a Waze, aunque a veces nos lleva por unas rutas que después no nos gustan, pero le hacemos caso a la inteligencia artificial. Cuando el ser humano ya llega a interactuar con esta tecnología, con esta inteligencia artificial, estamos hablando de una web 4.0, una web inteligente, esta web que nos permite interactuar. ¿Cómo es el comercio ahora? Ya no compramos físicamente, tenemos aplicativos y buscamos lo que queremos comprar. Por ejemplo, AliExpress, que nos brinda precios competitivos, productos de alta calidad y que llegan a la puerta de nuestra casa, cuestan menos que en nuestro país y podemos comprarlos en un clic. Amazon, ¿quién no compra también en Amazon? Y tenemos los productos al alcance de la mano. Bye. ¿Y qué decir del transporte? Antes teníamos que estar parados en la calle tomando un taxi. Ahora tenemos N aplicativos. En Latinoamérica se utiliza mucho Uber, Didi, Cabify y otros propios de cada país, en los cuales nosotros pedimos un taxi, ahora hasta InDriver, ¿no? Negociamos cuánto te quiero pagar, cuánto me quieres pagar tú, etcétera. Tenemos nosotros entonces, mire, cómo ha avanzado el cine, música, la ubicación, el comercio, ahora hay comercio electrónico, el trasladarnos, el acceso a los taxis, la seguridad, compartimos el viaje. Tenemos asistentes en casa, tenemos Alexa, tenemos aquí en el sistema de Android a Google Asistente, que le decimos, por ejemplo, yo pasé mi cumpleaños, que ha sido hace poco en México, y le dije ese día, Google, cántame las mañanitas, y mi asistente me cantó, estas son las mañanitas, me acompañó, yo estaba en mi hotel y me acompañó. Y de allí, por supuesto, salí a disfrutar de lo bello de la Ciudad de México, a pasar en el día, pero tenemos nosotros a Siri, tenemos asistentes que nos ayudan. Llegamos, quiero que me pongas rock de los 80, una palmada, y nos ponen rock de los 80, ¿no? Alexa en la casa. O sea, miren cómo estamos rodeados de inteligencia artificial. Vivimos con ella. En todo ha avanzado la tecnología, pero aquí viene un análisis muy interesante. ¿Y qué pasa con la educación? La educación ha avanzado igual que todo lo que he explicado. Lamentablemente, no. Claro, aquí está la foto del antes, todos sentaditos en nuestras carpetitas viendo al profesor en su pizarra. Claro, doctora, pero ahora hay pizarras digitales, ahora están en la parte... Sí, pero no cambia la idea, el constructo. Siguen habiendo sillas frente a las pizarras que sean dinámicas, blancas, con protector, etcétera. O sea, la educación debe cambiar. Ya se debe desterrar tener carpetas así duras, rígidas, porque la educación debe ser flexible, empática, horizontal con los estudiantes. Yo así como hoy día les dije, vamos a compartir, a mis alumnos del doctorado siempre les digo, vamos a compartir, porque yo vengo a aprender de ellos también. Todos aprendemos. ¿Quién dice yo sé todo? Nadie.
Y lo que no sé, le digo chicos, porque siempre les digo chicos, porque todos somos chicos, así estén ellos en doctorado, les digo chicos, bueno, lo que no sabemos, lo averiguamos juntos. Entonces, de manera horizontal, con trabajos prácticos de campo, erradicando esos famosos exámenes que ya les dije, ¿a dónde lleva? Según la neuroeducación, y que son bulímicos. Por lo tanto, la inteligencia artificial va a eliminar esos trabajos operativos. Ajá, preocúpese usted si solo es operativo como una máquina, porque lo puede reemplazar una máquina más rápida. Eso sí, los empleos operativos rutinarios. Pero ustedes, queridos docentes, nosotros no. Nosotros no tenemos empleos operativos rutinarios, no somos maquinitas ni trabajamos como máquinas. Nosotros tenemos emociones, tenemos análisis crítico, trabajamos proyectos, investigamos, somos empáticos, creativos. Por lo tanto, un docente con esas características no se preocupe en este momento. La inteligencia artificial va a eliminar esos empleos operativos. Como todo evolucionado, definitivamente, en la educación debemos preocuparnos si es que vemos alrededor docentes que aún siguen pensando solo en conceptos y preparando a los alumnos como si fuesen este robot, llenándoles la información y tomándoles exámenes, como si eso sería lo valioso, porque la información ahora la tenemos en la palma de la mano, queridos colegas, y no necesitamos aprenderla, sino que aplicarla y crear, generar, innovar. Por ello que esos trabajos monótonos operativos van a desaparecer. Y si hay profesores operativos monótonos que funcionan de esa manera, por supuesto que ellos sí se preocupan, pero aquellos que no, que trabajamos con otros entornos, que enfocamos la educación diferente y que nos apoyamos, por supuesto, en la inteligencia artificial, al contrario, como vimos, nos vamos a potenciar, porque hay actividades rutinarias que esa inteligencia artificial puede realizar. Por lo tanto, los estudiantes, queridos colegas, nunca van a superar a la inteligencia artificial en memoria. No pretendamos crear alumnos que conozcan tanto, porque siempre los robots humanoides como Sofía, como Ameca y todo, y la inteligencia artificial, van a saber más que nosotros, porque son máquinas que tienen muchos conceptos, mucha memoria. Es como nuestra laptop, ¿no? Con 2 teras, o sea, un RAM. Exacto, no hay que preocuparse de esa información, sino de la aplicación. De esta manera, los exámenes, las fórmulas, recordar fechas de memoria, nunca, nunca va a ganarle a la inteligencia artificial. Por ello es que esos profesores que trabajan así, ellos son los preocupados. Ah, sí, porque, claro, si solo le das al alumno información, profesor, preocúpese, porque usted está por un camino equivocado. La inteligencia artificial es para que nos apoye, pero el profesor tiene que tener diferentes estrategias para empoderarse. La educación se debe centrar entonces en lo que los estudiantes, los seres humanos, necesitan, lo que esencialmente necesitan. ¿Y qué necesita el ser humano? Emociones, empatía. No podemos pretender enseñar a nuestros estudiantes para que sean robots como la inteligencia artificial. Descartemos totalmente. Hay que empoderarlos en las 3 Cs que hemos mencionado. Estas 3 Cs, la curiosidad. Alumnos que sean curiosos, porque van a ser excelentes investigadores a futuro. La creatividad, segunda C, alumnos creativos. Por supuesto, docentes como ustedes y yo, creativos. Pensamiento crítico, no literal, inferencial, sino a nivel criterial. ¿Cómo, por qué, cuándo, opina, coméntame? Contextualízalo. Pensamiento crítico. Estas 3 Cs que potenciemos en tiempos de inteligencia artificial es lo que nos diferencia y es por lo cual en este momento un profesor que aplica estas 3 C no se debe preocupar de que la inteligencia artificial vaya a poder reemplazar, porque tenemos de la mano todas estas emociones. Los profesionales no serán capaces de desempeñar trabajos que necesiten de 15 o 20 años si esto sigue así. Imagínense
esos alumnos que se siguen formando con profesores que solo les brindan conceptos. No van a poder estar preparados para los siguientes años. Están alterando, están educastrando estudiantes. Nuestros profesionales seguirán queriendo ser operativos, porque así los ha formado un profesor operativo de contenido básico. Nosotros necesitamos para el futuro que nuestros estudiantes sean pensadores críticos, creativos, estratégicos, compasivos, emocionales, personas empáticas, es decir, lo que ustedes y yo tenemos, la esencia del ser humano. Eso es lo que se necesita para una educación. Por eso es que a la educación le queda un largo camino por recorrer. Tenemos que divulgar, concientizar. Y si vemos en el camino docentes que aún creen que están formando robots, podamos apoyarlos, orientarlos para que las futuras generaciones tengan estas competencias de análisis personal, crítico, emocional y puedan realmente desempeñarse en el futuro sin ningún problema. La educación siempre ha sido uno de los sectores que más tarda en adaptarse a la tecnología. Ya hemos visto los ejemplos que les he dado. Miren cómo ha cambiado la ciencia, la tecnología, la educación, la comunicación, la radio, la televisión, el marketing, las compras, pero la educación siempre va más lento. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia. Y si eso no cambia, el futuro de la educación en esos países va a ser muy crítica. Porque estos docentes que siguen siendo resistentes y que no quieren involucrarse y cambiar de esa forma como están trabajando en las aulas, van a afectar a una educación que tendrá consecuencias nefastas. Por eso es que hablamos de disrupción en la educación, de enfocar, de ir por rutas diferentes, romper esquemas tradicionales. No podemos seguir trabajando en la educación como lo hacíamos hace 10, 5, 4, 3, 2, 1 año, porque todos los días la ciencia y la tecnología, queridos colegas, evoluciona permanentemente. Por lo tanto, el docente tiene que ir de vanguardia y las universidades también. Así como dije al principio, los tiempos cambian, las universidades también. Esta disrupción nos dice que hay que romper nuestros propios paradigmas, esos paradigmas que nos atan, esos paradigmas que están aquí, queridos colegas, pero que esos paradigmas de cómo nos formaron, de cómo trabajamos, están aquí y hay que romperlos y abrir un nuevo horizonte disruptivo, avanzar, dejar la zona de confort académica, permanentemente investigar y autocapacitarnos. Solo un docente que permanentemente se autocapacita, que investiga, que publica, que escribe, que está participando siempre en eventos, ávido de poder involucrarse y mejorar en los ambientes educativos, va a poder abrir nuevos horizontes. Aquel docente que está en su zona de confort, tranquilo, feliz y no avanza, él sí va a quedar a un lado versus los especialistas que sí avanzan. Esta inteligencia artificial, queridos colegas, es como la nueva electricidad. Así como cuando apareció la electricidad, ¿no? ¡Wow! Aparece la electricidad. ¿Va a cambiar el mundo? Sí, cambió el mundo. Imagínense, no estamos en este momento con una velita, no. Y la electricidad no solamente apareció para tener un foco en la noche, un lamparín, una mampara, no. La electricidad en este momento nos permite que ustedes y yo estemos conectados a través de este medio. Recargar nuestros celulares, recargar nuestra laptop. ¿Cambió el mundo? ¿Cambió las costumbres? Por supuesto. Así también la inteligencia artificial es como la nueva electricidad. Gradualmente va a ir cambiando nuestras costumbres, el mundo académico, pero el docente, como ser humano, tiene que darle la utilidad para ayudarse él, para ayudar a los estudiantes y mejorar la vida. Así de sencillo. Empoderarnos. No hay vuelta hacia atrás. Simplemente, en este momento, ser cada día y marcar la diferencia de la operatividad
a ser más humano, más crítico, con mayor análisis. La inteligencia artificial no es una amenaza, queridos colegas. El competidor que la aprovecha, sí lo será. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi colega aprovecha la inteligencia artificial y yo no, él sí es una amenaza, porque él va a estar potenciado, preparado, empático, comunicativo, investigador, creativo, innovador, disruptivo y que maneja también inteligencia artificial. Por supuesto, va a potenciar a sus alumnos, pero aquel docente que no, ahí está el problema. Estamos en un mundo permanentemente cambiante y que evoluciona y estamos conectados. Aquí les comparto mis redes para seguir conectados, compartiendo, porque ese es el fin de nosotros como especialistas, tecnólogos educativos, que venimos años de años trabajando, no solamente en Latinoamérica, sino en diferentes otros países, compartiendo nuestra experiencia, compartiendo nuestras investigaciones. Lo que les he compartido el día de hoy es un poco de lo que forma parte de mi vida como investigadora, como gestora universitaria y también como docente. Para mí ha sido un gusto poder acompañarlos y compartir de la mano con cada uno de ustedes en esta oportunidad. Un abrazo virtual a la distancia a cada uno de ustedes y éxitos para que este congreso, este evento, continúe siempre de vanguardia. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Será posible que podamos atender algunas preguntas que tenemos? Bueno, sí, por supuesto. Tenemos una pregunta en relación a los empleos operativos. ¿Qué tienen que hacer las personas para permanecer en este ritmo acelerado que lleva consigo la inteligencia artificial? Y pues en algún momento, decía usted, esos empleos van a desaparecer. ¿Qué tienen que hacer las personas para involucrarse en su empleabilidad laboral y pues seguir, ¿no?, en esta línea del crecimiento y desarrollo de los países en cuanto a tecnología y un tema importante, decía usted, el ámbito laboral? Exacto, así es. Aquellos empleos operativos, y ya están muchos de ellos quedando rezagados, ¿no? Voy a dar un ejemplo sencillo que todos hemos visto en los últimos años, que son las operadoras telefónicas, que antes llamábamos y teníamos que, inclusive pagábamos una cantidad interesante para 2 minutos, 3 minutos. Ahora no, tenemos la tecnología aquí y podemos hablar internacionalmente con cualquier persona. Ya no existen operadoras y por mencionar otros empleos. Lo que tiene que hacer el ser humano es identificar si mi trabajo es operativo al 100% mecanizado, pues tengo que ir mirando, potencializarme en otra actividad, porque así como van desapareciendo empleos operativos rutinarios, por ejemplo, en casa tenemos para que pueda limpiar la casa ya no una persona que pagamos mensualmente, sino que tenemos nuestro robot y limpia toda la casa. Esta señora que es operativa y que iba a mi casa a limpiar cada 2 días, ya no tiene trabajo conmigo, porque yo tengo un asistente de limpieza. Entonces ella tiene que pensar en qué otra actividad puede potenciarse que no sea operativa, pero que puede dar un valor agregado como ser humano. Es decir, buscar actividades dentro de mi expertise como especialista, como profesional, que me empoderen con la parte humana, emocional, empática, investigativa, criterial, y no solamente lo rutinario que se hace muchas veces mecánicamente, que eso sí nos va a ir dejando de lado en el mercado laboral. Muy bien, entonces ya lo estamos viendo desde unos años atrás, ¿verdad? Otra pregunta es, ¿cómo se ve reflejada la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico con la inteligencia artificial? Definitivamente, cuando el estudiante se empodera, por ejemplo, de herramientas con inteligencia artificial o el ChatGPT, entre una de las más conocidas, el docente tiene que promover actividades, por ejemplo, investigativas, donde tenga que crear un proyecto, crear una estrategia, crear un nuevo producto, generar inclusive un elemento tecnológico, valerse de la inteligencia artificial para generar, pero le pedimos en la rúbrica de evaluación, porque nosotros como docentes trabajamos con instrumentos de evaluación, que sería motivo de esta conferencia, y con esta rúbrica
creatividad, ¿no? ¿Qué aporta a la sociedad? Innovación. Entonces, pedirle al estudiante en cada actividad esos componentes, pero nosotros guiarlos, orientarlos, indicándoles qué es lo que deseamos. Este instrumento, esta rúbrica es pieza clave para que el estudiante identifique que yo no estoy pidiéndole conceptos, sino que estoy pidiéndole que tenga que ser el innovador. Prepara, por ejemplo, elabora un proyecto con estrategias educativas que yo no conozco. Doctora, ¿y cómo lo haga? Justo eso he dejado anoche a mis alumnos del doctorado en una actividad que tengo en virtual. Y ahora, bueno, apliquen todo lo que ustedes consideren como estrategias, combinen la presencialidad con la virtualidad, pero ustedes me van a impresionar con ese proyecto. Y ahora ellos no tienen que pensar en un trabajo de conceptos, sino un trabajo en el que tienen que aplicar tecnología, inteligencia artificial, capacidad de creatividad para poder innovar en una nueva propuesta. Y de ahí obtenemos las famosas investigaciones, las publicaciones que más adelante podemos compartir en diferentes eventos. Con esto que menciona, doctora, se me ocurre una pregunta. Usted, bajo su expertise como docente, como menciona de posgrado, ¿qué tan alfabetizados se encuentran los alumnos en ese nivel hoy en día en cuanto a la parte digital? ¿Ya han desarrollado bastantes habilidades o están en ese proceso de desarrollo de habilidades tecnológicas? Ariana, has hecho una pregunta muy interesante porque muchos profesores creen, o muchas personas en el mundo creen, que los jóvenes, los alumnos, porque tienen un smartphone acá, porque tienen TikTok, tienen Instagram, tienen Spotify, tienen YouTube, wow, no, ellos conocen toda la tecnología y no es así. Ellos conocen esta tecnología inmediata de sus redes sociales, de la música, videos, etcétera, pero no conocen la tecnología educativa. Es decir, el docente puede trabajar educación con tecnología y me ha pasado en todas las universidades cuando he tenido experiencia, desde muy jóvenes hasta mayores, pero es que es que no sabía, no conocía esta herramienta, ¿cómo la aplico con la estrategia? Y ahí nos damos cuenta que si bien es cierto, pueden ser nativos digitales y claro, en un clic aprenden todo rápidamente digitalmente, pero están ellos en una burbuja de necesidades personales que no se involucran con la tecnología educativa, que es el docente universitario que está involucrado con el e-learning y con estas tecnologías, con esta inteligencia artificial que ya el docente va a aplicar en la educación. Entonces, hay muchas falencias aún y lo bueno es que cuando ya un docente comienza esta ruta con un grupo de alumnos, este grupo de alumnos con el siguiente profesor ya van a poder tener una visión más amplia y poder así enriquecer su aprendizaje. Esto me hace pensar lo importante que es involucrar en el currículum desde niveles básicos materias, asignaturas relacionadas con el uso, ¿no? La alfabetización digital, no solamente, me acuerdo, ¿no? Cuando iba en la primaria teníamos computación y nos enseñaban toda esta parte del hardware, ¿no? El CPU y demás, pero esto debe ser más, ¿cómo le diré? Avanzado, ¿no? Ya ese tipo de saberes se están quedando atrás, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra al maestro Alberto. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Adriana. Doctora, muchísimas gracias por su conferencia. La verdad es que, como yo le mencionaba anteriormente, antes de que saliéramos al aire, cada uno de ustedes, doctores, maestros, han formado con el paso de las conferencias este primer foro de inteligencia artificial y cada uno tiene, como usted bien me comentaba, su punto de vista, su perspectiva y su visión. Yo quisiera hacerle una pregunta rapidito porque creo que estamos cortos de tiempo, pero me interesaría saber su opinión y su postura, doctora, con respecto a los que somos autoridades de universidades y que, bueno, pues también en nosotros está el cambio, ¿no? Incrustar ese cambio fuera del aula, porque realmente gestionamos fuera del aula. ¿Qué nos sugiere a las autoridades de las universidades, doctora? Definitivamente es una pregunta muy interesante. Yo también gestiono en universidades
y es un gran reto, pero a la vez una gran oportunidad. ¿Saben por qué? Porque al gestionar tenemos la capacidad de decisión, de planificar y podemos, ahora que ya se va el año, quienes gestionamos, planificar e integrar estas propuestas dentro de nuestro currículo, sílabos, unidades, como lo llamemos en cada uno de los diferentes países que están conectados en este foro internacional. Aprovechar que nosotros gestionamos, porque en ocasiones vemos universidades, instituciones en que los docentes quieren innovar, quieren incluir, pero quien gestiona no lo permite. Está limitado, está bloqueado, quiere vivir en la época de los dinosaurios, así caduco en su zona de confort, está feliz. Pero el profesor no, y siente ese problema. Pero si nosotros estamos en la figura de gestionar, como es el caso aquí, podemos tener esa posibilidad de abrir un diálogo con los colegas, de basarnos en estas conferencias, en investigaciones, en procesos y proponer en la planificación del próximo año, de los siguientes años, estos enfoques para innovar y para apostar por aspectos diferentes. Por ello, el papel de el gestor, director, rector, vicerrector, coordinador, jefe de área, etcétera, es vital. Que tenga la mente así amplia, con una capacidad disruptiva y romper sus paradigmas para poder tener una visión de futuro. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por aceptar la invitación de la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl. Y esperemos que podamos colaborar en siguientes eventos con usted. Pues muchas gracias por su ponencia. Gracias también a ustedes. Para mí ha sido un gusto poder acompañarlos en este evento. Doctora, en nombre de todos los presentes, me gustaría expresar mi más sentido agradecimiento y es un honor para nosotros entregarle su constancia y la está observando. Como muestra de nuestro sincero agradecimiento, reconocemos su conocimiento y experiencia el día de hoy. Muchas gracias nuevamente, doctora. Muchas gracias. Encantada de haber acompañado a cada uno de ustedes. Un abrazo nuevamente a cada uno y hasta una próxima oportunidad, que seguro seguimos conectados en este entorno digital y learning. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. tardes. Hasta la próxima. Bye, bye.